Buen día para todos. ¿Cómo estamos? Bien, es un gusto poder comenzar esta nueva serie con ustedes en la primera carta de Pablo a los Corintios. Si tienes una Biblia, te invito a que abras tu Biblia ahí en Primera Corintios. Y vamos a estar prácticamente a lo largo de todo el año, vamos a estar estudiando esta preciosa carta. Y antes de entrar en el concepto, en el contexto y en todo lo que sucede en esta carta, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que describe o define que una iglesia es una iglesia sana? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Creo que todos en algún momento hemos pensado, yo quiero ser parte de una iglesia sana. Yo quiero ser parte de una iglesia que tiene un liderazgo sano, que tiene enseñanza sana. Quiero ser parte de una iglesia donde inclusive puedo yo recibir la doctrina sana, la doctrina que está apegada a la palabra de Dios. Pero hay veces que esa no es la métrica que se utiliza en el mundo, en la sociedad. Generalmente hay algunas personas que miden el éxito de una iglesia a causa de su asistencia, cuántas personas asisten a la iglesia, o se valora una iglesia por la cantidad de actividades que tiene una iglesia. Si tiene eventos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, han de ser creyentes devotos al Señor, ¿no? Y entonces parecería que es la actividad lo que define si una iglesia es sana, o los programas. Si una iglesia tiene programas para todo, para niños, para jóvenes, para adolescentes, para hombres, para mujeres, para casados, para solteras, para viudos, para divorciados, para todos. Un programa, tiene que haber un programa para todos. Y entonces decimos, esa debe ser una buena iglesia. Mira cuántos programas tiene, cuántos programas, cuántas actividades, cuántas personas, o la influencia que tiene en la ciudad. Si una iglesia tiene mucha influencia, si todo el mundo, es que yo voy a tal iglesia, y dices, sí, todo el mundo me habla de esa iglesia, debe ser que porque esa iglesia es una iglesia influyente, es una buena iglesia, debe ser una iglesia sana. Pero vamos a darnos cuenta en la primera carta de Pablo a los Corintios que esta iglesia en Corinto tenía todas esas cosas. Sin embargo, era una iglesia que estaba enferma. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía asistencia, tenía programas, tenía ministerios. Pablo dice, ustedes han recibido todos los dones. Es más, dice, los dones que ustedes tienen es una manifestación impresionante de la gracia de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta que era una iglesia llena de dones, pero dividida. Era una iglesia activa, pero inmadura. Era una iglesia con conocimiento, pero sin amor. En 1 Corintios capítulo 13 está ese pasaje tan famoso donde dice, ¿de qué les sirve tener todas esas cosas si no tienen amor? Una iglesia que tenía libertad, pero sin santidad. Y lo más sorprendente es que Pablo no les escribe para decirles, necesitan echarle más ganas, necesitan intentarlo más para poder ser una iglesia, una mejor iglesia. No, lo que Pablo les va a escribir y les va a recordar es que el evangelio no solamente tiene poder para salvarnos, sino que el evangelio tiene el poder para transformarnos. Y Pablo les va a hacer énfasis en esto porque si no, esta iglesia podía llegar a hacer todas las cosas que aparentemente, tal vez visualmente, demostrarían que son una buena iglesia, pero dentro de ellos no estaba habiendo una transformación del corazón y de sus almas. Entonces vamos a estar estudiando esta carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios. Y quiero mostrarte dos imágenes que tengo aquí. Yo sé que la inteligencia artificial ahora nos puede trasladar y nos puede dar una mejor imagen de cómo se veía o qué fue lo que sucedió en esos tiempos. Y quiero mostrarte esta imagen. En esta imagen vamos a ver al apóstol Pablo haciendo cada uno de sus viajes misioneros. 3 viajes misioneros hizo el apóstol Pablo. Durante su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo fue a la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad ahí que la vemos casi en el centro del mapa. Y en la ciudad de Corinto vamos a darnos cuenta que estaba en la zona de Grecia. Era un puerto, era una ciudad que tenía mucha influencia en todo el imperio romano. La siguiente imagen que te quiero mostrar es cómo tal vez se veía en ese tiempo la ciudad de Corinto. Y estas son las cosas que dices, wow. La inteligencia artificial definitivamente nos ha llevado un paso más adelante como para imaginarnos cómo se veía esta ciudad. Era una ciudad influyente, era una ciudad donde había mercados, donde había templos. Los templos más grandes del imperio romano en ese tiempo estaban en esta ciudad en Corinto. Entonces era una ciudad que había mucha idolatría, mucho paganismo, mucha espiritualidad. Y entonces la gente que estaba ahí era una gente que perseguía con todo su corazón estos afanes, el afán del dinero, el afán de la religión, inclusive el afán de la influencia que ellos podían tener en las demás personas a su alrededor. Pero al mismo tiempo, esta ciudad de Corinto era una ciudad marcada por la inmoralidad.
Muchos de estos templos donde había estos rituales o paganismo eran templos donde se promovía la prostitución. Al mismo tiempo, la ciudad de Corinto era una ciudad donde había mucho orgullo. La gente se sentía orgullosa de vivir en esta ciudad, de poder vivir en esta ciudad. Y todo el mundo estaba tratando de escalar por encima del otro. Tal vez en el mercado, tal vez en la religión. Siempre todo el mundo quería estar encima. También era una ciudad conocida por el poder. Los más poderosos se mudaban a Corinto por la influencia que tenía la ciudad, pero también era una ciudad con mucha influencia cultural. Entonces creo que entendiendo esos rasgos de esta ciudad de Corinto nos tiene que llevar a nosotros a entender por qué es tan importante esta carta. ¿Por qué es tan importante que Pablo le escribiera a esta iglesia en Corinto? Porque era una iglesia que tal vez estaba ocupada en las cosas de Dios, haciendo iglesia, pero no estaba siendo transformada. Y eso mismo puede estar sucediéndonos a nosotros hoy como iglesia. Y quiero que veas la similitud que hay entre la iglesia de Corinto y la iglesia en Miami. La ciudad de Corinto y la ciudad de Miami. Así como Corinto era una ciudad influyente para todo el imperio romano, la ciudad de Miami es conocida como el portal hacia América Latina. Y no solamente como el portal hacia América Latina, también es el portal hacia el mundo. Es conocido como Gateway to the Americas. Y Miami es una ciudad influyente, no solamente para la gente que vivimos en Miami, sino para toda América Latina. Pero es una ciudad donde también vamos a darnos cuenta que la iglesia en Miami está muy ocupada en hacer iglesia, pero no es una iglesia que está siendo transformada por el poder del evangelio. Vamos a darnos cuenta que esta ciudad es una iglesia, es una ciudad donde no nos faltan iglesias. Si tú miras en el mapa cuántas iglesias hay solamente aquí en estos warehouses de Doral, te sorprenderías. Y de repente dirías, ¿cómo puede ser que haya tantas iglesias en el mismo lugar? Y tú miras en toda la ciudad de Miami, iglesias no nos faltan. Pero el problema es que nos faltan iglesias que son transformadas por el evangelio y predican el verdadero evangelio. Eso es lo que hace falta en esta ciudad. Una iglesia que es informada, muchos teólogos, mucha gente que dice conocer acerca de Dios, pero que no está formando discípulos de Jesucristo. Están trayendo información y adoctrinamiento. Esta gente traía mucho adoctrinamiento. Imagínate, era una ciudad donde predicadores itinerantes llegaban y querían ser influyentes. Si querías ser un influencer en ese tiempo, ibas a Corinto. Hoy, si tú quieres ser un predicador influyente, tienes que predicar en Miami. Si la armas en Miami, la armas en cualquier lugar del mundo. Era una iglesia que estaba reunida, pero una iglesia que no estaba unida. ¿Quieres saber uno de los distintivos de la iglesia en Miami? Es una iglesia dividida. Porque es una iglesia donde cada pastor y donde cada iglesia está preocupada por su territorio y por su gente. Y no es una iglesia donde el evangelio es lo que nos une, porque no hay un mismo espíritu. Entonces creo que el libro de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, es una carta muy relevante, no solamente para la iglesia en Corinto en ese tiempo, creo que es una carta relevante para nosotros hoy. Y creo que es importante que tú y yo podamos darnos cuenta de que la solución al desorden de la iglesia, la solución al desorden de la iglesia en Corinto, así como la solución para el desorden de la iglesia hoy, no es más control, no es más estructura, no es un mayor esfuerzo humano. Es el evangelio aplicado a cada área de nuestras vidas. Es el evangelio que restaura la unidad donde hay división, produce santidad donde hay pecado, ordena la adoración donde hay confusión, define el amor por encima del ego y afirma la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Eso es lo que hace el evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que hizo el evangelio en la iglesia en Corinto. Eso es lo que Dios puede hacer en nosotros hoy. Así que esta no solamente es una serie para aprender información acerca de una iglesia que existió en aproximadamente el año 50 después de Cristo. Esta es una serie para que tú y yo podamos ser transformados, porque queremos ser una iglesia que cause un impacto, una influencia en esta ciudad, y no solamente en esta ciudad, en todo el mundo. Vivimos en una ciudad de ciudades. No sé si tú puedes alcanzar a identificar eso. La ciudad de Miami, Miami metropolitano, el Metroplex de Miami, es una ciudad que está compuesta de muchas ciudades. Y no solamente una ciudad que está compuesta de muchas ciudades, es una ciudad que está compuesta de muchas naciones.
Las naciones han venido a Miami y a veces el concepto de decir me gustaría ser misionero parecería que es un concepto foráneo donde tenemos que pensar, tengo que salir de mi ciudad para ser misionero. La realidad es esta: las misiones han venido a Miami. Y tú y yo podemos hoy, junto con el Evangelio y el Espíritu Santo, entrar en misión, la misión de Dios. Porque Dios no está buscando iglesias perfectas. Él está formando iglesias transformadas por su gracia para reflejar la gloria y el poder que tiene el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Pablo sabía que Dios quería hacer en la vida de los corintios. Y también es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas el día de hoy. Así que vamos a ver cómo el apóstol Pablo, antes de hablarles acerca de todo lo que ellos tenían que arreglar en la iglesia, porque déjenme decirles, cuando estudiemos esta primera carta de Pablo a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia era una iglesia que estaba rota. Si bien ellos habían creído en Jesús, pero en algún momento de su crecimiento espiritual se habían ido por las ramas. Puede ser a causa de la influencia religiosa, a causa de la influencia social, a causa del paganismo, a causa tal vez de filosofías y gente que había llegado y había predicado falsos evangelios, falsas predicaciones que venían de Dios, pero no venían de Dios. Pero el apóstol Pablo no comienza tratando de arreglar los problemas, no comienza hablándoles acerca de la unidad, santidad, los dones espirituales en orden de la iglesia. Lo que vamos a ver que Pablo corrige en los primeros 9 versículos del primer capítulo es la identidad de los creyentes en la iglesia en Corinto. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículos 1 al 9. ¿Estás listo para entrar a la carta? ¿Te emociona? A mí me emociona. Versículos 1 al 9. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y si quiero que te lleves algo en esta mañana, una idea, un concepto, es lo siguiente: Dios nos llama, nos santifica y nos sostiene por su gracia. Y el apóstol Pablo va a comenzar su carta, su escrito, su discurso a la iglesia en Corinto, resaltando cómo es la gracia de Dios y no el desempeño del hombre lo que tú y yo necesitamos abrazar y a lo que tenemos que aferrarnos. Porque a Dios no le impresiona lo que tú hagas por Él. Lo que Dios desea es transformar quien tú eres. Él quiere transformarte de adentro hacia afuera. Él quiere cambiar tu corazón. Porque si Él logra cautivar tu corazón, si Él logra tomar el control de tu corazón, de tus deseos, de tus pensamientos, entonces tus acciones por ende van a ser diferentes. Entonces lo que Pablo quería aquí, en una iglesia llena de problemas, de división, de inmoralidad, de orgullo, muy parecida a las iglesias en el día de hoy, muy parecida a nuestra ciudad, la ciudad de Miami, Pablo no comienza corrigiendo, sino que comienza afirmándoles quiénes son ellos. Y comienza afirmándoles quién es Dios para ellos. En el versículo 1, fíjense cómo dice Pablo, llamado a ser, ¿qué cosa? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Y quiero que vean lo primero que hace el apóstol Pablo aquí.
Lo primero que hace el apóstol Pablo aquí es decir, ni ustedes ni yo elegimos estar en esta relación. Ni ustedes ni yo decidimos estar en esta conversación. Pero hay un Dios que desde la antigüedad y la eternidad me escogió a mí para ser el apóstol que llevara el evangelio a ustedes en el año 52 después de Cristo, en mi segundo viaje misionero. Él me eligió a mí para ser apóstol. Un apóstol es un mensajero. El apóstol Pablo no por iniciativa propia decidió comenzar este ministerio. No fue como que el apóstol un día se levantó y dijo, ¿qué será lo que puedo hacer con mi vida? ¿Cuál es la tendencia en el mundo? Voy a plantar iglesias porque está de moda plantar iglesias. No. El apóstol Pablo fue llamado por Dios desde donde él estaba. Él era un judío. Él era de la secta de los fariseos dentro de los judíos. Él era una persona que conocía la palabra de Dios, conocía la teología, tenía mucho conocimiento acerca de la ley, del Torá, del Talmud, de todo lo que los judíos estudiaban. Y de repente un día, mientras él iba camino a Damasco para perseguir a los creyentes, a los del camino, a los discípulos de Jesús, Dios lo derriba de su caballo y él tiene un encuentro personal con Cristo Jesús y su vida transformada a partir de ese momento causó un impacto en todo el mundo conocido. Dios llamó a Pablo y Dios llamó a Pablo con el propósito de mostrarle a él que aún él siendo un perseguidor de la iglesia, Dios ama aún a los que parece que no son amables. Y Dios amó a este hombre, a un perseguidor de la iglesia, y lo llama y lo pone como apóstol, como mensajero del evangelio. Porque el apóstol Pablo tenía una historia que contar. El apóstol Pablo tenía una historia que contar poderosísima porque él había experimentado la misericordia de Dios. Si Dios hubiese querido, en lugar de darle una oportunidad a Pablo de convertirse en un mensajero, Dios podría en ese momento haberlo derribado de su caballo y haberlo aniquilado. Sin embargo, Dios le mostró su misericordia. Misericordia significa no recibir lo que merecemos. Pero no solamente le muestra su misericordia, sino que también Dios le muestra su gracia. Y la gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Por su misericordia, el apóstol Pablo no fue destruido y por su gracia fue llamado al ministerio, a ser un apóstol de Jesucristo. Y entonces Pablo le escribe a esta iglesia y les dice, le escribe a la iglesia de Dios. Y me encanta porque el apóstol Pablo no tenía un sentimiento de que esta iglesia, porque él la había plantado, era su iglesia. No le escribe, le escribo a mi iglesia en Corinto. Le escribo a la iglesia bajo mi cobertura apostólica en Corinto. No. Él dice, le escribo a la iglesia de Dios. Porque el apóstol Pablo sabía que esa iglesia en Corinto no le pertenecía. El apóstol Pablo sabía que esa iglesia en Corinto había sido comprada por la sangre del Cordero. La sangre de Jesús fue el precio pagado para que ese grupo de creyentes se convirtieran a la fe en Cristo. Y el apóstol Pablo era una simple herramienta para redirigir la adoración de estos creyentes en Corinto, de los dioses paganos al único Dios vivo y verdadero. Y él les escribe, les dice, le escribo a la iglesia de Dios, a los creyentes, dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Wow. Mira lo que el apóstol Pablo les dice. Ustedes, así como yo, éramos pecadores. Pero así como Dios me llamó a mí, Dios los llamó a ustedes. Y no solamente los ha llamado, sino que él dice, los ha santificado. Toda su pecado, su oscuridad, toda su maldad, dice, él ha cambiado toda esa injusticia por su justicia, y todo su pecado lo ha cambiado por su santidad. Antes ustedes eran impuros delante de Dios, hoy ustedes son declarados santos delante de Dios. Y quiero que veas cómo el apóstol Pablo comienza a hablar a la identidad de esta iglesia en Corinto y les dice, hey, ustedes son santos. Son santos. No hacen cosas santas, pero ustedes son santos. El entender que tú y yo ya no somos pecadores. El pecado ya no te define y ya no me define a mí en nuestra identidad.
Porque ahora tú y yo delante de Dios somos declarados santos, puros, sin mancha. Si has puesto tu fe en Cristo Jesús, ya no hay pecado que te condene, ya no hay pecado que te esclavice. Las cadenas del pecado han sido rotas. Por eso el apóstol Pablo, después de decirles, han sido santificados en Cristo Jesús, les dice, llamados a ser santos. Y quiero que entiendas este concepto. Tú y yo podemos delante de Dios ser declarados santos, pero también somos llamados a practicar esa santidad. No solamente es una santidad posicional delante de Dios, es una santidad práctica a la cual tú y yo hemos sido llamados. Y quiero que veas cómo el apóstol Pablo no solamente les habla a ellos, sino que después también dice, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una imagen hermosa. La iglesia en Corinto era conocida por ser una iglesia de iglesias en casa. ¿Les suena parecido? La iglesia en Corinto, si vemos a lo largo del libro de los Hechos y en 1 Corintios, en varios pasajes, se habla acerca de la iglesia en casa de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, si alguna vez has escuchado esos nombres, eran parte de la iglesia en Corinto. La iglesia en casa de Ninfas también era una miembro de la iglesia en casa en Corinto, de las iglesias en casa en Corinto. Y estas iglesias en casa estaban siendo supervisadas, gobernadas, pastoreadas por un grupo de ancianos en común. Pero eran muchas iglesias en casa. Y él dice, esta carta es para ustedes, los que han sido santificados y llamados a ser santos, pero no solamente para ustedes. Dice, esta carta es para cualquier parte, todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde quiero que vean la preciosa imagen que el apóstol Pablo está haciendo. No solamente Dios estaba obrando en Corinto, Dios está obrando en todo el mundo. Y el apóstol Pablo está diciendo, esta carta, este mensaje se aplica para todos aquellos que han declarado a Jesucristo como su Señor. Porque todos aquellos que hemos declarado a Jesucristo como nuestro Señor, podemos haber entendido que somos santificados en Cristo, pero a veces en nuestra práctica no estamos viviendo en una santidad práctica. Este mensaje es para ti y es para mí. Este mensaje es para nosotros. Y entonces el apóstol Pablo continúa, versículo 3 dice, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza en el versículo 4 con una acción de gracias. Y les dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. El apóstol Pablo nuevamente saca, fíjate cuántas veces ya dijo la palabra gracia. Vuelve a recordarles acerca de la gracia. Esto que ustedes son en Dios, en Cristo, delante de Dios, pues es solamente por medio de Cristo. Es solamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz. No es por su desempeño, no es porque ustedes se hayan ganado el cielo. No piensen que Dios estaba en el cielo y estaba solo y se sentía tal vez deprimido y decía, ¿cómo será la eternidad sin Pablo? ¿Cómo será la eternidad sin José? No puedo vivir sin ellos en la eternidad. No. Dios existía en la eternidad sin que tú y yo fuéramos parte de su historia. Sin embargo, por su gracia, Él decide invitarte a ser parte de esa eternidad. Dios no te necesita a ti, tú y yo necesitamos a Dios. Y entonces Pablo les dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Esta gracia que les había sido dada era una gracia que los había llevado a experimentar la salvación, el perdón de sus pecados. Pero también fíjate esta gracia de la cual el apóstol Pablo habla en el versículo 5. Dice, porque en todo, cuando dice porque, está conectando lo que él acaba de decir acerca de la gracia. Dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Fíjate lo que el apóstol Pablo está diciendo esto. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes no solamente han experimentado la gracia en la salvación y el perdón de pecados, ustedes están experimentando la gracia porque ustedes han recibido una revelación de Jesucristo y una revelación de la palabra de Dios que muchos tal vez no han experimentado y no han gozado. ¿Te das cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Deberían de sentirse agradecidos.
Deberían de sentirse agradecidos de que la palabra de Dios les fue predicada. No está diciendo deberían de sentirse agradecidos de que yo fui a predicarles la palabra. No, Él está diciendo deberían de sentirse agradecidos de que ustedes han recibido la revelación de Jesucristo. ¿Cómo te sientes acerca de lo que conoces acerca de Dios? ¿Cuántas veces damos por sentado lo que hacemos en el conocimiento de Dios? ¿Cómo te sientes acerca de la gracia de Dios de poder estar hoy sentado en una ciudad, en una iglesia donde la palabra de Dios está siendo predicada? Y tal vez no estás en un lugar subterráneo escondido porque estás siendo perseguido a causa de la predicación de la palabra. Y el apóstol Pablo está diciendo cuán grande gracia que ustedes han recibido, el conocimiento y la palabra, enriquecidos en toda palabra, dice, y en todo conocimiento. Y la confirmación de que el testimonio de Cristo había sido confirmado. Y fíjate, después dice el versículo 6, dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don. ¡Wow! Si había una iglesia carismática del Nuevo Testamento en la que todos los dones del Espíritu Santo estaban presentes, era la iglesia de Corinto. Era la iglesia donde de repente querías sanidad, ibas a la iglesia en Corinto, porque ahí seguramente había alguien que tenía la capacidad de orar por ti en fe y era sanado. Querías recibir una palabra de parte de Dios, ibas a la iglesia en Corinto. Era una iglesia donde estaban todos los dones activos. Pero ¿qué pasaba? En lugar de que esos dones activos fueran para la edificación de la iglesia, las personas estaban aprovechando de esos dones para su propio beneficio. ¿Te suena familiar? La iglesia había recibido todos los dones y la gracia de Dios, pero había perdido de vista que esos dones, el conocimiento que ellos habían recibido de la palabra de Dios, eran una oportunidad para dar a conocer a otros acerca de la gracia de Cristo. Cada vez que vemos en el Nuevo Testamento y en los Hechos de los Apóstoles un milagro que había sido hecho, era para dar testimonio de Cristo, no para llenar los bolsillos de los apóstoles con dinero a causa del milagro que habían recibido. Y entonces Pablo acá agarra y les dice: hey, presten atención. Ustedes han recibido dones, conocimiento, oportunidades, pero esto los puede llevar a dos extremos: orgullo y pensar, yo soy el mejor. Somos la mejor iglesia. Somos la única iglesia que está haciendo las cosas bien. Somos la iglesia que experimenta la unción y somos la iglesia que tiene el poder y eso genera orgullo. O tal vez una inseguridad, porque tal vez hay un temor de pensar de que pueda llegar a haber alguien que haga las cosas mejor que nosotros. Pero aquí lo que el apóstol Pablo quería que ellos vieran es lo que ustedes recibieron. Ustedes lo recibieron como mayordomos de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan hace un par de semanas? Cuando hablábamos acerca de la mayordomía de nuestros talentos y la mayordomía de lo que hemos recibido en Dios, en Cristo. El apóstol Pablo les va a hacer ver que esto que ustedes recibieron, estos dones, esta gracia, esta revelación de nuestro Señor Jesucristo, los ha enorgullecido y los ha llevado a vivir una vida vacía y una vida de apariencias en lugar de una vida de transformación y de impacto en su ciudad. Al punto tal que ellos, por su orgullo, porque había gente de mucho dinero, por su orgullo dice: ustedes se jactan de tener el don de lenguas, pero ya dejaron de predicar y profetizar la palabra de Dios. Ustedes se jactan de tener mucho dinero, pero han dejado de cuidar a los pobres y no los quieren invitar a sus casas porque ellos se toman su mejor vino y les dan el vino barato en lugar de darles el buen vino. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Era una iglesia que tenía la revelación de Jesucristo, que tenía los dones, pero era una iglesia que desgraciadamente en la práctica era una iglesia muerta. Entonces Pablo termina este pasaje, esta introducción, recordándoles quiénes ellos son, pero también no solamente les dice: hey, ustedes han sido llamados por Dios, ustedes han sido enriquecidos por la gracia de Dios, pero lo último que les dice: hey, pero quiero recordarles algo. Si yo les estoy escribiendo esta carta, es porque la gracia de Dios no solamente los salva, es la gracia de Dios la que los sostiene.
Ustedes no solamente han sido salvos por la gracia de Dios, ustedes están siendo sostenidos por la gracia de Dios. Y aunque ustedes están viviendo como una iglesia muerta, ustedes no se han caído de la mano de la gracia de Dios. ¿Quién puede dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios de que tú y yo, aún a pesar de nuestra torpeza en la vida cristiana, porque levante la mano el que nunca se ha equivocado y ha tropezado en su vida cristiana. Nadie, gracias a Dios, todos son humildes. Pero aún a pesar de nuestra torpeza, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en medio de nuestra torpeza. Aun cuando tú y yo no sabemos cómo caminar en obediencia a Cristo, aun cuando tú y yo tal vez decimos: wow, Pablo, eso suena increíble, yo quiero ser santo, pero en mi práctica la santidad es algo con lo cual lucho. Déjame recordarte algo. Versículo 8: Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Tal vez hoy tú no te sientes irreprensible. Tal vez esta palabra irreprensible es que no haya de dónde agarrarte. Que no haya, que es como la palabra que describe una taza. Cuando tú agarras una taza, la agarras de la manija. Hay muchas manijas en nuestra vida. Hay muchas asas en nuestra vida, de donde si tú empiezas a pensar y haces un poco de memoria, hay muchas áreas en tu vida donde la gente podría señalar y decir: así no vive un cristiano, así no vive un hijo de Dios. Tú cantas en la iglesia santo, 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 pero después en la semana, el viernes en la noche. Pero el apóstol Pablo acá les dice: ¿sabes qué? La gracia de Dios es tan grande que cuando llegue el día de juicio, su gracia va a ser suficiente para que tú seas hallado irreprensible delante de Dios. No va a haber de dónde agarrarte. Lo único que les pido es: agárrense de la gracia. Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 nos recuerda esa verdad preciosa, de que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Y dice: Él los va a confirmar hasta el fin y los va a presentar irreprochables en el día de Jesucristo. Y después dice: y fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo de Jesucristo nuestro Señor. Fíjate esto. ¿Fiel es quién? Dios. Tú y yo hemos confiado en un Dios que es fiel. Ahora, Dios no esperó a que tú y yo fuéramos fieles para darnos de su gracia. Dios sabía que tú y yo no podíamos cumplir con la expectativa de fidelidad, por eso mostró su fidelidad para con nosotros. Así es la gracia de Dios. Entonces Dios no solamente nos llama, Dios nos sostiene. Nuestra seguridad no depende de nuestra fidelidad. Nuestra seguridad no depende de nuestro desempeño. Nuestra seguridad depende de la fidelidad de un Dios que es fiel. Él es fiel, Él nunca falla, Él cumple lo que ha prometido. Nuestra salvación incluye una relación continua con Cristo, donde Cristo continuamente está transformando nuestras vidas, pero Él está confirmando que tú y yo somos hijos de Dios, porque la obra que Él comenzó en nosotros no la ha abandonado, sino que la continúa procesando hasta el día que estemos con Cristo. Amén. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Entonces, cuando te sientas débil y cuando dudes acerca de que si Dios se agrada de ti, déjame recordarte: Dios sostiene por su gracia tu vida. Cuando falles, tu esperanza no se pierde. Descansa en la fidelidad de Dios, no en tu desempeño, no en tu obediencia. Descansa en que el Hijo de Dios fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y por su obediencia tú y yo hemos recibido la bendición de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice: llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuiste salvado para una relación. Es Jesús quien nos llama. Es Jesús quien nos santifica. Es Jesús quien nos enriquece. Es Jesús quien nos sostiene. El evangelio no solamente es el inicio de nuestras vidas. El evangelio es todo el camino por el cual nosotros caminamos hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Entonces Pablo, antes de corregir a esta iglesia, les recuerda: ustedes han sido llamados por gracia.
Ustedes han sido enriquecidos por gracia. Ustedes están siendo sostenidos por la gracia de Dios. Entonces, antes de corregirlos y decirles aquellas cosas que ellos tenían que cambiar, Él les va a recordar: ustedes en Cristo ya son aceptos, ya son amados, ya son santos. Entonces no duden acerca de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Crean. Y quisiera terminar con algunas preguntas para que tú y yo reflexionemos. ¿Estoy viviendo desde la gracia o estoy tratando de ganármela? ¿Vivo una vida de gratitud por la gracia que he recibido, o vivo en una ansiedad de no saber si tal vez ya perdí la gracia que recibí de parte de Dios y necesito ganarla de vuelta? ¿Estoy confiando en mi esfuerzo o en la fidelidad de Dios? Quiero invitarte hoy a regresar al Evangelio, a recordar tu identidad en Cristo, y que tú puedas saber que no has caído de su gracia. Si estás aquí, si estás escuchando este mensaje, si el Espíritu Santo en este momento está recordándote aquellas cosas en las cuales tal vez te has alejado de la gracia de Dios, es porque aún no has caído de su gracia. Y su amor para contigo es tan grande que hoy Él te permite volver a Él. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Va a ser una aventura leer esta carta, estudiar esta carta de Pablo a los Corintios. Pero hoy quisiera recordarte quién eres en Cristo. Has sido llamado a ser santo. Has sido llamado santo delante de Dios. Has recibido y has sido enriquecido por la gracia de Dios. Y por su gracia, tú hoy puedes experimentar el perdón de Dios, la salvación de Dios, la santificación de Dios por medio del Espíritu Santo que hoy mora en ti. Él quiere glorificarse en tu vida. Padre, ayúdanos a descansar en esa gracia, pero a no tomar livianamente la gracia que hemos recibido en Cristo, sino a valorar el amor y la gracia que nos ha sido dada, que no merecíamos, pero fue por tu amor. Que hoy somos llamados hijos de Dios. Hemos sido enriquecidos. Tus riquezas, la riqueza de tu gracia, la riqueza de tus dones, la riqueza de la esperanza de la vida eterna nos han sido dadas. Y con eso nos basta. Ayúdanos, Dios, a caminar sobre esta tierra confiados en que tú eres fiel en sostener nuestras vidas, aun cuando nosotros sentimos que caemos, aun cuando nuestra fe desfallece, aun cuando dudamos, sabemos que tú eres fiel. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.